Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en este espacio de la radio Vínculos, la radio del IES 9015 Valle de Uco. Y nuevamente en este espacio elegimos hablar de esto, un espacio que está destinado a conversar sobre todas las problemáticas de violencia y estamos en nuestra 6ª temporada. Estoy con Lore. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, hola a toda la audiencia, nuevamente en este programa que nos convoca cada día con un tema nuevo para ir desconstruyendo este sistema patriarcal. Bien, hemos llevado a lo largo de este año hemos hecho hemos tomado diferentes problemáticas que tienen que ver con la violencia. La anterior tuvo que ver con el círculo de la violencia, cómo opera esto a nivel emocional en las mujeres víctimas, y hoy vamos a hablar acerca de la denuncia. Lo que vamos a decir primeramente es que la denuncia es una posibilidad. Técnicamente es una posibilidad para aquellos, sobre todo las mujeres, que están atravesando una situación de violencia. Es técnicamente hablando un acto, es el acto donde se pone en conocimiento a la justicia civil, a la justicia de familia o a la justicia penal, aquellos hechos que puede constituir un delito. Decimos que es una posibilidad porque quien debe ponderar esto como una alternativa viable son las propias mujeres que se encuentran en situación de violencia. Salvo que se trate de niños o adolescentes o personas con discapacidad, que ya lo vamos a ver, la denuncia permite, en algunos casos, obtener medidas de protección, que también ya vamos a ver cuáles son las medidas que, luego de erradicar una denuncia, toman los ayudantes fiscales o toman los jueces o las jueces de familia, y también es un espacio para solicitar medidas de prevención, o puede ser también un espacio, una manera, una forma de desvincularse de la persona que está sufriendo violencia, o sea, del agresor. Siempre sabemos que es un acto de la autonomía de las propias mujeres. Solo así, autónomamente, se pueden sostener en el tiempo. Con todo lo complejo que sabemos que es esta situación y atravesar por estos lugares, espacios de denuncia. Pero sabemos también que en muchas oportunidades salva la vida a las mujeres, ¿no? ¿Qué necesitamos saber respecto a esto? ¿Quiénes pueden formular una denuncia en situación de violencia? El artículo 24 de la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, dice que lo puede hacer una persona que se considere afectada directamente, es decir, la mujer que ha sido víctima de la agresión. O también, si esta mujer tiene alguna discapacidad, el representante o la representante legal. Los niños o adolescentes pueden hacerlo directamente, teniendo en cuenta la autonomía progresiva, o a través de sus representados. Cualquier persona que, cuando tome conocimiento de que hay alguna persona con discapacidad o menor de edad que no esté comprendida en la autonomía progresiva, puede formular una denuncia también. En el caso de la violencia sexual es necesario la ratificación de la mujer. Y la denuncia penal, que ya vamos a ver a qué se refiere, es obligatorio para todas las personas, funcionarios públicos que se desarrollan en el área de salud o en el área de educación. Está comprendido la obligatoriedad de realizar la denuncia cuando sea un acto, cuando configure un delito. ¿Esto qué significa? Significa que cuando el agresor tenga arma, o que conozcamos que sea parte de las fuerzas de seguridad, o que haya un riesgo inminente de vida para la mujer que está siendo víctima. Exacto. Bueno, otro tema importante a trabajar en el tema de la denuncia es ver los circuitos, es decir, dónde concurrir para hacer la denuncia. Acá en la zona, en el Valle de Uco, tenemos las comisarías, una en cada distrito,
donde funcionan las unidades fiscales. En ese espacio, la mujer o persona víctima de una situación de violencia de género puede presentarse y realizar la denuncia, que es una denuncia, no es una exposición, sino que es una denuncia que se realiza exponiendo describiendo la situación vivida y la persona que ha causado ese daño. Uh-huh. Una vez que se toma en comisaría, en la unidad fiscal, se solicita la intervención del juez o la jueza de familia, uh-huh, para que dé directivas acerca de las medidas de protección que se tienen que tomar en ese momento, o también puede ser citada la persona, el juzgado de familia, si estamos hablando de días hábiles. También acá en la zona interviene el programa de asistencia a víctimas, uh-huh, del delito, uh-huh, donde interviene el equipo técnico para contener y asesorar a la mujer o a la persona en situación de violencia que está realizando la denuncia. Uh-huh. También acá en la zona se activa el área de la mujer, donde se le informa acerca de la denuncia que se está llevando a cabo. Entonces, uh-huh, el área de la mujer, también con el equipo técnico, empiezan a contactar a esta mujer. La denuncia que se realiza en Fiscalía sigue un proceso penal en el cual se van a tomar medidas, pero tiene que ver todas medidas en relación a la persona que cometió el acto de violencia. Y en base al hecho, a lo que se investigue, cómo se tipifica, puede quedar privado de libertad o no, uh-huh, se establecen medidas de prohibición de acercamiento, uh-huh, pero todo en relación al victimario, ¿sí? A la persona que cometió el acto de violencia. El juez de familia o la jueza de familia va a tomar medidas de protección que responden a la protección de la persona en situación de violencia. Estas medidas, las más comunes, son la exclusión de hogar de la persona agresora, la prohibición de acercamiento, establecer alimentos y un régimen de cuidado si hay hijas, hijos, hijas en común, de manera urgente y provisoria, se puede dictaminar. También se pueden ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer. También. Estos rondines, cuando hay una situación realmente que puede poner en peligro la vida de la mujer o la mujer vive a lo mejor en lugares muy aislados o con poca señal de celular para poder avisar, se ordenan rondines policiales también. Exacto, también como otra, uh-huh, medida en situaciones de mayor gravedad está el albergue de las mujeres, uh-huh, en casa, que son de refugio, uh-huh, para este tipo de situaciones, el traslado a otro lugar, a otra provincia, digamos. También, si bien la ley estipula una serie de medidas de protección, el jueza de familia con competencia en violencia puede determinar nuevas, uh-huh, ¿sí? Medidas en base a la situación particular de esa mujer y su contexto familiar. A veces cuando se produce una situación de mucha emergencia, digamos urgencia, donde la mujer se tiene que refugiar en otro lado, por ejemplo, la casa de un familiar o de una persona de su confianza, una medida que puede tomar él o la juez de familia es el reintegro al hogar de ella y de sus hijos en caso de que tenga. Previo, por supuesto, a la exclusión del hogar de la persona agresora, la incorporación nuevamente al hogar de ella. Exacto. Esto de la exclusión está bueno tenerlo claro, que ante una situación de violencia quien se tiene que retirar de la vivienda, uh-huh, es la persona que violentó, sí, que, uh-huh, agredió. Porque hay muchas veces esto se confunde con el tema de quién es el titular o el propietario, uh-huh, del inmueble, y esto es una situación de emergencia, uh-huh, que trasciende el tema de la titularidad por el momento, uh-huh, no estamos diciendo que esto es definitivo. Y y una vez que la jueza o juez de familia toman las medidas de protección, se van evaluando, se van monitoreando estas, uh-huh, medidas, a ver si son necesarias continuarlas, ponerle un plazo, el límite, o tomar nuevas medidas de protección. En esta etapa generalmente se dan
los turnos para las pericias psicológicas, las entrevistas sociales en el domicilio, las entrevistas institucionales. Y el proceso penal sigue su camino hasta definir qué tipo de delito fue y qué tipo de condeno de pena le corresponde a la persona que cometió el acto agresivo. También otra de las medidas que se pueden tomar es ordenar el acompañamiento por alguien de la fuerza pública para que el agresor retire pertenencias de su domicilio, porque a veces cuando se da la exclusión y el agresor necesita trabajar con elementos, por ejemplo, que han quedado en la casa y que este trabajo tiene que ver con el sustento después de los hijos y de las hijas, se puede ordenar que a través de la policía se acompaña al hombre a retirar pertenencias. También, si la mujer decide cambiar de domicilio y refugiarse en otro lugar o salir del lugar donde vive, también se puede acompañar para que retire sus pertenencias. Lo que tenemos que decir frente a las medidas de prohibición de acercamiento, que son generalmente las primeras, las urgentes y las que más se dictan, tenemos que decir que las medidas se deben cumplir. Si las medidas de prohibición de acercamiento en el momento de la realización, el hombre o el agresor, la persona quien ha producido la agresión, regresa o se acerca, quien ha sido la víctima de la agresión debe comunicar inmediatamente a la comisaría o al 911. Por eso acá es muy importante también las redes familiares. Como lo venimos hablando hace un montón, sabemos que las mujeres en situación de violencia o quien padece situación de violencia se encuentra atravesando por mucha vulnerabilidad, por lo tanto necesita, sobre todo en el momento de la denuncia, el acompañamiento y la contención familiar y de todas las redes posibles con las que cuenta. Esto de acompañar a la mujer es recomendado, ¿sí? Porque es un momento como de mucho estrés y de mucha angustia para la mujer. Entonces es importante que ella se sienta acompañada y contenida de sus vínculos afectivos. Sí, además acá tenemos que pensar que normalmente estas mujeres tienen hijos y tienen hijas y están con ellos. Muchas veces sucede que están en la comisaría. Entonces, bueno, nos queda mucho como comunidad organizada para acompañar, contener y cuidar en esos momentos que son de tanta vulnerabilidad. Bueno, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando. Exacto, vamos a escuchar el tema antipatriarca de Anna Tithouse. Bueno, ya volvemos. Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas
vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, seguimos en el programa y vamos a decir que dónde son los lugares, a dónde se puede denunciar. También la pandemia creó otros nuevos espacios que se han seguido sosteniendo, y lo que tenemos que decir es primero las comisarías, como dijiste Lore al principio, los juzgados, el 911, el 144, que es una línea de asesoramiento, de ayuda, pero también lo que hace el 144 es que recepciona, escucha a la mujer, habla con la mujer, y de acuerdo a la gravedad que está escuchando, la misma mujer se comunica con las policías más cercanas. La misma operadora que está trabajando en el 144 se comunica con las comisarías para darle intervención. Muchas veces ha sucedido, me ha tocado algunas situaciones en las que mujeres han estado en aislamiento o encerradas, y en ese momento se han comunicado con el 144 y la respuesta ha sido muy buena, en términos de que las operadoras se han comunicado directamente con la comisaría, y la comisaría, o sea, han trasladado los móviles, se han movilizado en los móviles policiales y han llegado y han resuelto situaciones realmente graves. También decimos que el Poder Judicial ha creado una página de acceso, que es ingresar en el Google, digamos, se pone Poder Judicial y dentro se despliega un banner y ahí hay una parte que dice denuncia por violencia. Es un sistema de un llenado de un formulario en donde inmediatamente, prácticamente que se envía, alguien se comunica con la mujer. Y después eso es derivado se le da intervención al juez o a la juez de la zona. Ese es otro acceso que está bueno, porque se puede llegar desde cualquier, digamos, teléfono, de cual instrumento electrónico. Y bueno, ahora lo que vamos a hablar es qué pasa cuando una mujer decide retractarse de una denuncia de violencia que haya hecho, ya sea en ámbito judicial o en ámbito policial. Sí, es como muy común escuchar el tema de que las mujeres se retractan de la denuncia después que la realizaron. ¿Qué significa retractarse? Es volver atrás, es retirar la palabra, es darle nulidad a algo que dijimos o hicimos. En la historia de las denuncias de la violencia de género, generalmente las mujeres, es una estadística ya comprobada, que se retractan. Es decir, que luego de haber instalado la denuncia, regresan a la comisaría o al juzgado a decir: eso no fue tan así, en realidad no me caí en la escalera porque me empujó, sino porque yo me tropecé, no fue, yo agrandé el hecho y no fue tan grave. O estaba muy enojada en ese momento, adjudicándose parte de la responsabilidad. Claro, entonces es como que esto es lo que por ahí menos se entiende en el tema de cómo sucede o cómo lo que le sucede a la mujer en estas situaciones de violencia. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Pero ¿por qué volver al mismo lugar? ¿O por qué defenderlo? ¿O por qué querer levantar esta denuncia como generalmente se escucha? ¿A qué responde? Y bueno, para entender esto es necesario evaluar la situación, el contexto particular de la mujer en ese momento y sus características básicas en cuanto a su subjetividad. O sea, no es hacer un psicodiagnóstico de cada mujer, sino entender que esta parte de retraerse tiene que ver con su situación entrampada de la violencia. ¿Por qué? Porque primero hay un miedo, ¿sí?
miedo a cómo va a actuar el agresor, su pareja, ante la violencia o cómo actuó después que ella realizó la violencia. Y para enfrentarse a este miedo hay que tener recursos, ¿sí?, personales, de redes, económicos, familiares, que no siempre se cuentan. Uh-huh. Entonces, muchas veces la denuncia sirve porque la mujer puede como canalizar toda esa angustia, toda esa bronca, injusticia que sienta ante el acto, pero luego comienza toda una situación en la que se va a ver más perjudicada o más entrampada, porque decir, bueno, me quedo sola con las hijas, los hijos, les hijas, sin el aporte económico semanal, con una situación de vergüenza uh-huh. también social y familiar, la familia que empiezan a presionar porque lo denunciaste, ahora estás peor. Entonces son todas situaciones que a la mujer llevan a considerar que quizás la situación en la que se provocaron es más grave o más crítica de salir que en la que se encontraba anteriormente. También... Claro, porque modifica su situación. Eso Exacto. Ya lo sabemos. Y esta modificación tiene consecuencias. Por eso también es necesario que pensemos que lo que necesitamos como redes y como comunidades o instituciones educativas donde estábamos es escuchar sin juzgar, ya sea de antes de la denuncia o después también, porque lo que sucede en una situación, con lo que decís, ¿no? Lo que le sucede a una mujer en situación de violencia es de mucho padecimiento, ¿no? Entonces es necesario comprender por lo que está sucediendo. Exacto, y hay mujeres que llevan años desde su infancia, a lo mejor de su estructura familiar de origen y luego en sus parejas sexoafectivas, situaciones de violencia donde de repente en su representación no pueden verse sin esa otra persona, uh-huh. ¿sí? Esto tiene que ver con un proceso terapéutico uh-huh. que se debe ir realizando para abordar esta situación de violencia. Entonces, esta mujer de repente no se imagina cómo es su vida un día después sin esta persona uh-huh. que ha manifestado acciones violentas con ella, pero ella no las descodifica totalmente uh-huh. desde su subjetividad. Uh-huh. Entonces, por esto, los procesos son lentos y se necesita de mucha, como vos decís, escucha de las uh-huh. mujeres, ¿sí? También esto de la vergüenza que recién lo nombraba no es menor, porque la mujer tiene que enfrentar socialmente una situación de violencia que todavía siguen circulando mitos uh-huh. y estereotipos donde se sigue como culpabilizando a estas mujeres. La denuncia es un camino de salida para muchas mujeres, pero esto no implica que va a tener toda la respuesta que se espera y de hecho es, creo, la demanda que se le hace al Poder Judicial. Uh-huh. Todavía nos falta el acceso a la justicia. Uh-huh. Ahora, la denuncia puede, como vos decías, prevenir un femicidio, puede prevenir riesgos mayores, pero también provoca en la mujer mayores situaciones de angustia como lo venimos hablando. Entonces, acá a lo mejor, y como para ir cerrando el tema de la denuncia, tenemos que incorporar el tema de la autonomía uh-huh. de las mujeres. Es decir, está bien, como vos dijiste, Lila, hay situaciones que hay que denunciarla porque la valoración del riesgo es alta uh-huh. y los equipos técnicos de cada organismo tienen los recursos y la obligación de evaluarlo así. Pero hay un montón de situaciones, sí, que a lo mejor esa valoración del riesgo no es tan alta, sí, siempre midiéndolo en términos a lo mejor de vida, riesgo de vida. Sí. Y cómo acompañar a esta mujer que dice no quiero denunciar o hice la denuncia y luego pedí que se dejara sin efecto la denuncia o la medida de protección, uh-huh. sobre todo la provisión de acercamiento. Digo, ¿qué se tiene en cuenta acá? Esto es como todo una conflictiva que se presentan tanto a los equipos técnicos, al Estado, a las instituciones, a las organizaciones que acompañan a las mujeres. Porque si hasta qué punto respetamos la autonomía de esta mujer que no quiere denunciar y hasta qué punto
cumplimos con este deber de protegerla. A veces es necesario un proceso previo de acompañamiento terapéutico, donde la mujer ya puede ir sabiendo lo que va a suceder luego de realizar la denuncia, porque esto colabora mucho más al sostenimiento, ¿no? Lo que decimos muchas veces, es más rápido, más fácil, en términos no porque sea fácil, sino más posible hacer una denuncia que después sostenerla en el tiempo. Exacto. Porque es ahí donde los organismos externos son los que no llegan o fallan, no llegan de la manera adecuada a dar respuesta a las mujeres. Y bueno, pero discúlpame, en relación a esto es como importante, por ejemplo, pensar en la ley Micaela. Uh-huh. Es decir, cómo el Estado empieza a crear los recursos y los mecanismos para que las funcionarias, los funcionarios, los operadores, operadoras que estamos al frente de estas situaciones, incorporemos la perspectiva de género para que estas situaciones donde la mujer realiza la denuncia o expone o hable su situación, realmente sea un espacio que a ella la empodere, la refuerce para poder salir con sentir que realmente sirvió la pena hacer la denuncia, que fue válida, que fue escuchada, que no fue juzgada, para que sea una instancia válida. Y básicamente que la ley Micaela forma y capacita a todos los agentes y funcionarios del Estado para que entendamos de qué se trata la violencia. Cuando entendamos de qué se trata, vamos a no juzgar. Mientras no entendamos de qué se trata, vamos a seguir juzgando a las mujeres cuando se retractan. Exacto. Lo que tenemos que decir también acá, que correr a las mujeres en situación de víctima y ponerlas en sujetas de derecho. Me parece interesante esto para no volver a victimizar, ¿no? Bueno, les vamos a proponer también que nos cuenten en el Instagram de la Radio Vínculos si han atravesado alguna situación, si han tenido que exponerse a alguna situación de denuncia propia o de algún familiar, cómo ha resultado eso y cuáles han sido los inconvenientes y qué deberíamos como comunidad mejorar en este tema. Sí, y proponemos también eso. Exacto, también en esta vidriera de recursos que le proponemos cada programa, les invitamos a ver la serie que están pasando, es nueva por Netflix, Las cosas por limpiar, la cual relata justamente una situación de violencia y el trabajo de las redes, de los organismos, que es una buena propuesta para hacer un cine debate, y también tener presente las líneas telefónicas en las cuales recurrir, el 144, para pedir orientación, asesoramiento, y siempre saber que el 911 es donde tenemos que llamar ante cualquier situación de emergencia. Bueno, y para cerrar decimos que el compromiso para salir de la violencia es de todos y es de todas, es de la comunidad, es de las organizaciones sociales, es del Estado, y como nivel educativo también somos responsables de esto. Tenemos un protocolo de intervención en los dosieres al cual podemos recurrir para saber cómo actuar. Bueno, gracias Lore, otro programa compartido, el penúltimo del año. Gracias Darío por estar del otro lado y aguantarnos nuestros cambios de horarios. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos han escuchado, y desde la Radio Vínculo seguimos apostando, y desde el IES a buscar y atravesar espacios menos violentos, más igualitarios, más equitativos. Muchas gracias, mi nombre es Liliana Turis y desde el IES 9015 Valle de Uco nos volveremos a encontrar en nuestro último programa del año. Muchas gracias. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.